Dicen que nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. En la televisión eso es más cierto que nunca. El episodio piloto tiene una misión casi imposible: presentarte un mundo nuevo, hacerte conectar con sus personajes y convencerte de seguir viendo. Algunas series lo hacen bien, pero unas pocas lo hacen de forma inolvidable. Hoy repasaremos los 5 mejores inicios de la historia de las series, episodios que cambiaron la televisión y demostraron cómo atrapar al espectador desde el primer minuto. Antes de Los Sopranos, los protagonistas de televisión solían ser héroes o personas con las que era fácil identificarse. Esta serie cambió esa regla para siempre. El primer episodio nos presenta a Tony Soprano, un poderoso jefe de la mafia de Nueva Jersey que inesperadamente comienza a sufrir ataques de pánico. Esto lo lleva a buscar ayuda psicológica, algo impensable para alguien de su posición. Desde el inicio queda claro que Tony vive dos vidas. Por un lado, es un criminal despiadado y por el otro, un padre de familia que intenta mantener un hogar aparentemente normal. David Chase rompe una de las reglas no escritas de la televisión de la época. En lugar de presentar a un mafioso poderoso e invencible, nos muestra a un hombre vulnerable que sufre ataques de pánico. Esa contradicción hace que el personaje sea mucho más interesante. El piloto utiliza una estructura muy similar al cine de Martin Scorsese. Alterna escenas familiares con momentos del crimen organizado, obligando al espectador a convivir con dos versiones completamente distintas del mismo personaje. James Gandolfini estuvo cerca de rechazar el papel porque no estaba convencido de querer hacer televisión. Décadas después, Tony Soprano sigue siendo considerado uno de los mejores personajes jamás escritos. Con una narrativa madura y un nivel cinematográfico poco común para finales de los años 90, Los Sopranos marcó el inicio de la llamada Edad de Oro de la televisión. El episodio piloto de Los Sopranos costó entre 1.5 a 2 millones de dólares. Look, it's impossible for me to talk to a psychiatrist. Desde sus primeros minutos, Game of Thrones deja claro que esta no será un cuento de fantasía tradicional. 3 exploradores cruzan el muro y se adentran en un bosque cubierto de nieve. Lo que parecía una misión rutinaria termina convirtiéndose en una pesadilla cuando aparecen los caminantes blancos. Después de ese prólogo, la historia cambia completamente de escenario y conocemos a la familia Stark, una de las casas más importantes de Westeros. En un solo episodio se presentan decenas de personajes, varias familias, conflictos políticos y un mundo inmenso sin resultar confuso. Además, el piloto establece una de las reglas más importantes de la serie: nadie está completamente a salvo. Narrativamente, el prólogo es brillante porque introduce el verdadero enemigo de la historia. Sin embargo, durante gran parte de la serie, los personajes olvidan esa amenaza y se concentran en luchar entre ellos. Es un ejemplo de lo que el guión se conoce como foreshadowing, o sembrar información importante mucho antes de que tenga relevancia. El piloto debe presentar decenas de personajes, varias firmas y un mundo completamente nuevo. Lo consigue utilizando una narrativa visual. Los vestuarios, los castillos y los escudos cuentan información sin necesidad de largos diálogos. HBO grabó un piloto completamente diferente que fue considerado un fracaso. Más del 80% del episodio se volvió a filmar, se cambiaron actores importantes y se reescribieron escenas enteras. El episodio que conocemos hoy fue prácticamente reconstruido desde cero. Con una producción gigantesca, escenarios espectaculares y una historia llena de intrigas, este comienzo dejó claro que la televisión podía competir con las grandes superproducciones del cine. El primer episodio de Winter is Coming tuvo un presupuesto de aproximadamente $10 millones.
Pocas escenas son tan icónicas como la de Rick Grimes despertando completamente solo en un hospital abandonado. No hay música, no hay grandes explicaciones, solo silencio. Rick camina por los pasillos mientras descubre poco a poco que el mundo que conocía ha desaparecido. Las puertas están destrozadas, las calles están vacías y la ciudad parece completamente muerta. Cuando finalmente sale al exterior y observa Atlanta llena de zombies, el espectador comprende la magnitud del desastre. El episodio consigue transmitir una sensación constante de soledad y desesperación, haciendo que el apocalipsis se sienta real. Más que un episodio de terror, es una historia sobre la supervivencia y sobre cómo reaccionaría cualquier persona al despertar en un mundo completamente diferente. Ese primer capítulo convirtió inmediatamente a The Walking Dead en un fenómeno mundial. Frank Darabont utiliza el silencio como herramienta narrativa. Durante casi todo el primer acto apenas hay música. Eso aumenta la sensación de aislamiento y hace que el espectador descubra el mundo al mismo tiempo que Rick. Visualmente, el episodio utiliza planos muy abiertos para mostrar lo pequeño que se ha vuelto el protagonista frente a un mundo completamente vacío. El piloto fue dirigido por Frank Darabont, director de The Shawshank Redemption y The Green Mile. Su experiencia en el cine explica por qué el episodio tiene una calidad visual superior a la mayoría de las series de aquella época. El primer episodio de The Walking Dead tuvo un presupuesto de $3.4 millones. En 2004, Lost redefinió por completo lo que podía ser un episodio piloto. Todo comienza cuando Jack Shephard abre los ojos en medio de una selva. Corre entre los árboles, sale a una playa y encuentra uno de los accidentes aéreos más impresionantes jamás filmado para la televisión. El caos es absoluto. Personas heridas, explosiones, fuego, gritos. Mientras los sobrevivientes intentan organizarse, comienzan a ocurrir cosas extrañas. Se escuchan misteriosos sonidos provenientes del bosque. Algo enorme parece moverse entre los árboles y nadie sabe realmente dónde están. Lo extraordinario del piloto no es únicamente su espectacularidad visual, sino la cantidad de preguntas que plantea. Cada escena aumenta el misterio y despierta la curiosidad del espectador. Fue un episodio tan ambicioso que cambió para siempre la forma de producir televisión. J.J. Abrams aplica el concepto del Mystery Box. En lugar de responder preguntas, introduce misterios constantemente para despertar la curiosidad del espectador. El accidente del avión está filmado casi como una película bélica. La cámara en mano, el movimiento constante y la ausencia de una presentación tradicional generan una sensación inmediata de caos. La producción compró un avión real, lo desarmó y lo colocó sobre la playa para filmar el accidente con efectos prácticos. El piloto costó entre 10 y 14 millones de dólares, convirtiéndose en ese momento en el episodio más caro jamás producido para televisión. Si existe un piloto casi perfecto, probablemente sea el de Breaking Bad. La serie comienza con una imagen imposible de olvidar. Una casa rodante atraviesa el desierto a toda velocidad. Al volante hay un hombre usando solamente ropa interior y una máscara de gas. Dentro del vehículo hay cuerpos y la policía parece estar acercándose. Antes de que entendamos qué ocurre, la historia retrocede unos días. Conocemos entonces a Walter White, un brillante profesor de química cuya vida está muy lejos de lo que alguna vez soñó. Tiene problemas económicos, trabaja en un lavado de autos para ganar dinero extra y de repente recibe un diagnóstico devastador: cáncer de pulmón. En apenas un episodio entendemos perfectamente quién es Walter y por qué tomará decisiones que cambiarán su vida para siempre. Lo más impresionante es cómo Vince Gilligan logra sembrar desde el inicio la pregunta que sostendrá toda la serie. ¿Hasta dónde puede llegar una persona común cuando se siente que ya no tiene nada que perder? El piloto establece el arco completo del personaje en apenas una hora. En guión, esto se conoce como planteamiento del conflicto central.
mostrar quién era el protagonista antes de iniciar el cambio que definirá toda la historia. Vince Gilligan también utiliza mucho la narrativa visual. Antes de que Walter diga una sola palabra, ya entendemos que se siente derrotado por cómo se comportan sus alumnos, su jefe del lavadero y hasta su propia familia. El episodio comienza por el final de los acontecimientos y luego retrocede en el tiempo. Esta estructura in medias res genera una pregunta inmediata. ¿Cómo llegó Walter a esa situación? Bryan Cranston era conocido principalmente por hacer comedia en Malcolm el del medio. Muchos ejecutivos de AMC no querían contratarlo porque dudaban que pudiera interpretar un drama. Vince Gilligan insistió hasta conseguir el papel. Todos estos pilotos comparten una característica: presentan un personaje con un conflicto claro y dejan una pregunta imposible de ignorar. En teoría del guión, eso es llamado gancho narrativo, el elemento que hace que el espectador necesite ver el siguiente episodio. El primer episodio de Breaking Bad tuvo un presupuesto aproximado de $3 millones. Ese primer episodio no solo presenta una historia extraordinaria, presenta el nacimiento de uno de los personajes más memorables de la historia de la televisión. Un gran inicio no garantiza una gran serie, pero todas las series de este ranking tienen algo en común. Desde el primer episodio dejaron claro que estábamos frente a algo especial. Ahora es tu turno. ¿Qué serie crees que tiene el mejor episodio piloto de todos los tiempos? ¿Agregarías alguna otra a este top 5? Si te gustó este video, no olvides de suscribirte para más contenido sobre cines, series y videojuegos. Nos vemos en el próximo ranking.